La misma palabra Adam está contenido en adamantino. El ser adámico puro es como un diamante purificado, ¿no? Que es lo que llaman el nuevo Adán. Y el cuerpo diamante es algo que se representaba también con diferentes alusiones. Adán fue hecho del polvo de Adamá y Adamá se asocia a Marte. Hubo una civilización muy avanzada en Marte, por eso han encontrado allí las pirámides de Sidonia y la cara. Adualidad es ausencia de dualidad, como bien decía Raymond Panikkar, que fue un místico, creo que era catalán. Ya estuvimos viendo la sombra, o el aspecto de la sombra, que es lo más interesante a la hora de afrontar nuestro trabajo interno, porque la sombra es, digamos, lo que nos atenaza en el inconsciente. Son todos aquellos deseos o puntos de vista, imágenes que están operando en el inconsciente y que nos tiran para abajo. Y en realidad en el inconsciente puede haber personalidades luchando entre sí. Los toros estos son un símbolo, ¿no? Mm. Antiguamente las cofradías que hacían estos dibujos comprendían esa psicología del trabajo interno, porque de algún modo estamos tratando de gobernar esa parte más débil de nosotros. No se trata de sacrificar al toro como hacían algunas culturas, ¿no? Sino más bien de gobernarlo. Y para ello, bueno, necesitamos cristalizar un cuerpo astral que esté sano y que tiene diversas capas o diversos grados. Pero el cuerpo fundamental es el cuerpo diamante. Es el cuerpo, digamos, primordial. Nuestra esencia es un diamante, por así decirlo, ¿no? Un diamante que está en bruto. El diamante en bruto suele tener como adherencias, los sacan de la tierra y bueno, Mm. pues hay que limarlo, hay que lavarlo, que eso es el trabajo alquímico, ¿no? Pero curiosamente el diamante viene del carbón. Es decir, si no hemos pasado por un proceso de refinamiento o calcinación, no podemos alcanzar ese estado. Y el cuerpo diamante es algo que se representaba también con diferentes alusiones. Por ejemplo, el cuerpo del Buda, el cuerpo de la verdad, el último, era el cuerpo diamante. Y había una representación de esto, ¿no? Solían representar al Buda con una especie de aura que es, por así decirlo, la última capa después de dos capas más. La primera es Nirmakaya, que es el cuerpo físico o la capa física. La segunda es Sambhogakaya, que tiene que ver con pues, todo lo astral, ¿no? Ujú. Como decía Pablo, pues vamos pasando de esplendor en esplendor y pues hay un esplendor de la luna, uno del sol, una de las estrellas. Todo eso es el cuerpo astral, que va expandiéndose, por así decirlo. Tiene como diversas gradaciones, pero en última instancia, nuestro verdadero cuerpo, el que realmente se tiene que manifestar, es el cuerpo diamante, ¿no? Que está representado con este aura que es como dorada, o púrpura también, y ese es indestructible, no puede morir en ninguna existencia ni en ninguna estrella o sistema solar, digamos que es aquello que ha pasado por todas las etapas, incluso el fuego, ¿no? Entonces, poder sentir este cuerpo diamante es en lo que consiste en realidad la liberación última. Y bueno, hoy en día hay muchas personas que tratan de acceder a ese estado de falta de condicionamiento, ¿no? De ausencia de condicionamiento. Y para ello necesitamos pues, estabilizar el cuerpo diamante. Pero no es posible a menos que pasemos por las etapas, ¿no? El cuerpo astral tiene que estar muy limpio. Si tiene heridas, pues es difícil que se pueda estabilizar, ¿no? Entonces, el trabajo interno con la sombra nos tiene que llevar poco a poco a experimentar la realidad diamantina. Además es que es curioso porque la misma palabra Adam está contenido en adamantino, lo que ataña al diamante, ¿no? Entonces, el ser adámico puro es como un diamante purificado, ¿no? Que es lo que llaman el nuevo Adán. Y dentro de nosotros, pues hay impulsos que vienen, pues, de la más remota antigüedad, ¿no? Que son los que nos dan problemas. De hecho, Adán fue hecho del polvo de Adamá y Adamá se asocia a Marte. Hubo una civilización muy avanzada en Marte,
Por eso han encontrado allí pues, las pirámides de Sidonia y la Cara, que dicen que pues, es un efecto óptico. Sí, ya, un efecto óptico. No, eso es un residuo de aquella civilización que debía ser como de raza anfibia o reptiliana. Y bueno, cuando destruyeron su planeta, porque quedó hecho un desastre, esas almas vinieron aquí a la Tierra, más obligadas que por otra cosa. Y bueno, pues se encarnaron. Y de aquellos residuos, pues surgió la nueva humanidad. Más para aprender que para, digamos, seguir viviendo en otro planeta. En realidad, ellos tenían la misión de aprender. Por eso hoy en día, pues hay muchos gobernantes que quieren volver a Marte. En realidad, lo que tienen es fragmentos de aquellas almas y es como que no han aprendido la lección. Siguen ahí, enganchados. Y en el inconsciente de la humanidad hay egos muy grandes que vienen de esas almas. Los llaman pues los ángeles caídos o los señores caídos. En la Atlántida, por ejemplo, como te decía en la primera clase, se habló de Poseidón, el dios Poseidón, que es el que poseyó a Clito, que era la hija de Venor y Leucipe, una pareja de la Atlántida. Todo eso es un símbolo, porque representa a la humanidad, ¿no? Clito, para mí, es la descendencia de Adán y Java y Adán y Eva. Entonces, ese Poseidón poseyó a muchos humanos en el inconsciente y sigue gobernando, ¿no? O sea, desde el inconsciente, los mares psíquicos controlan las diversas humanidades, las diversas culturas, y por eso están enfrentadas entre sí, ¿no? Digamos que esos símbolos hacían alusión a algo que todavía sigue operando y que está ahí y tendrá que ser, pues, poco a poco vencido por las personas que trabajan dentro de sí mismas. Lo que pasa es que hay un linaje nuevo. El nuevo Adán no es solo el viejo Adán, digamos que es la conexión con la fuente primordial. Por eso hay algunos que hemos nacido con esa otra naturaleza más pura y en nosotros no hay tanta maldad o tanta locura, mientras que en otras personas, pues bueno, si no han nacido con ese embrión del nuevo Adán, puede haber, digamos, desvíos muy grandes de la verdad, que es lo que ocurre ahora incluso con lo que llaman el no dualismo, que dicen cosas que no tienen sentido. Dicen, no, el yo no existe. Eh, la verdad es fundirse con el absoluto ahora mismo y no tener, digamos, ningún tipo de anclaje, de estructura, de personalidad. Eso, digamos, que no tiene nada que ver con el verdadero Advaita. En la India, Advaita significa adualidad. Y la adualidad es ausencia de dualidad. Como bien decía Raymond Panikkar, que fue un místico, creo que era catalán, y él es el mejor exponente de la explicación real, por lo menos en Occidente, de lo que es el Advaita. Él decía que Advaita tiene que ver con el desarrollo último. Es cuando tú te das cuenta de que lo divino está en la materia y que la materia o el mundo sólido de los sentidos está a su vez en lo divino. Pero lo divino no se reduce a lo sólido, a la materia, o digamos la materia sólida, visible, porque es inmanente y trascendente a la vez. Entonces, Advaita significa darte cuenta de que no estás separado de ti, el absoluto, porque el absoluto lo abarca todo. Entonces, la última realización o iluminación es percibir esa capa donde abrazamos incluso todas nuestras sombras y las transformamos. Eso se representa con el número 13, que a ti te aparece en base 22, por cierto. Y lo tienes en personalidad de defensa. Es como que hay una parte de ti que no se abre a la transformación y que hace que todo sea más difícil, ¿no? Como muy pesado, como muy conflictivo, muy pesimista. Entonces, comprender lo que es la adualidad te puede ayudar a soltar el puño, ¿no? Y abrir los cinco sentidos. Por eso tenemos que hacer una serie de
ejercicios, ¿no? Con la dualidad lo que hacemos es abrazar básicamente, incluso nuestro lado sombra, sin miedo, o sea, aceptando que tenemos ahí a Jekyll y a Mr. Hyde y tenemos que transformarlos, porque si no van a estar en lucha siempre. La esencia y la personalidad van a estar tratando de imponerse cada una y tienen que estar en armonía. El espíritu y el alma y el espíritu y el cuerpo son, digamos, aspectos que tienen que estar equilibrados. Si el alma no está mediando entre el cuerpo y el espíritu luchan, que es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que pues, la carne es débil y siempre va a querer lo opuesto al espíritu, pero es porque no hay una mediación. Entonces, el trabajo alquímico consiste en establecer ese cuerpo astral que pueda ser el mediador entre lo espiritual y lo físico. De hecho, nuestro cuerpo astral tiene nuestro aspecto. Mm, Si tú ves el cuerpo astral de una persona, tiene el aspecto de cuando era joven, porque se comienza a cristalizar cuando somos jóvenes. Pero como digo, pues requiere un trabajo interno. Y ese trabajo, pues en cada uno es distinto, porque cada uno tenemos un mashal o sirviente distinto. El mashal, por así decirlo, el signo con el que hemos nacido. Tú eres Tauro, ¿no? Sí. Curiosamente, Tauro se asocia al toro. Y vas a ver ahora que esto también tiene que ver con los arquetipos de los eneatipos, porque los 12 signos en realidad contienen lo que son los arquetipos del eneagrama. Como te contaba, esto se representaba con la Virgen y el niño en sus brazos, ¿no? Y tiene un cetro. Ella le tiene que entregar el cetro al niño. El niño que no tiene el cetro es porque nuestro bebé está todavía en un cuerpo astral que no es plenamente puro, o sea, que puede tener todavía adherencias, entonces no puede gobernar todavía ese niño divino, que es el Adán renovado, o sea, es el verdadero maestro en nosotros. Entonces hay que trabajar con lo que llaman la Virgen, que es ese aspecto de nuestro alma más puro, diamantino también, pero que todavía no tiene el cetro de mando masculino, ¿no? Es un cetro de mando más femenino, que tiene que ver pues, con la compasión, la misericordia, y tenemos que practicarlo, evidentemente. Ser más misericordiosos con nosotros mismos, perdonar a los demás, en cierto sentido, porque si nosotros tenemos defectos, no tiene sentido señalar los defectos de otros. Primero tenemos que trabajar los nuestros. ¿Por qué ves la mota en el ojo ajeno y no la ves en el tuyo? Decía el maestro. Por eso, pues hay una serie de elementos de los mashal que tenemos que comprender, ¿no? Por ejemplo, si lo analizamos desde el punto de vista de los eneatipos, nos vamos a dar cuenta de que cada eneatipo pues, va asociado a un sirviente, un mashal. Mashal es la palabra hebrea y lo llamamos sirviente porque en cada aspecto astrológico tenemos que armonizar la luz y la oscuridad, el sol y la luna, las sombras y aquello que ilumina las sombras.